Muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer al Instituto Panamericano de Derecho Procesal, el Capítulo Chile, la cordial invitación que me extendió para poder exponer un tema que reconozco que tampoco había elegido, pero creo que está justamente asignado por la experiencia que tengo en el tema desde el ámbito penal. Tampoco soy, no he trabajado, a diferencia de otros proyectos, en la reforma procesal civil o en su diseño, no he estado en eso. Y significó un esfuerzo importante, ¿cierto?, estudiar esto, este proyecto, este modelo, y compararlo con lo que ha sido mi experiencia como juez de garantía. También he sido juez laboral y de familia, pero creo que, bueno, acá nos centramos en la reforma que se dice es la más exitosa, ¿cierto?, la reforma procesal penal, y cómo se puede comparar esto. Yo entonces partí con revisando cuáles son los antecedentes de ambas reformas. Y en general, así como prácticamente todas las grandes reformas de procesos penales, laborales, familia, responden a una crisis del sistema judicial que ya era derechamente incompatible con los estándares normativos que se había propuesto el Estado de Chile desde, por lo menos, desde el año 1990 en adelante, y con la sociedad misma y sus necesidades. En cuanto a los antecedentes que pude corroborar de la reforma procesal civil, bueno, todo esto lo tengo además escrito en un paper que escribí de 13 páginas para que se va a publicar con más profundidad toda esta comparación. Pero los argumentos que se invocan son muy parecidos, es decir, un procedimiento oscuro, un procedimiento secreto o de difícil acceso, los expedientes se pierden, un lenguaje difícil, complicado de asir para la gente, inaccesible. En el fondo es una vulneración al acceso a la justicia. Igualmente la reforma procesal penal no tenía los argumentos muy parecidos. Delegación de facultades jurisdiccionales en actuarios falladores que podían decidir el futuro de una causa a través de dar a conocer o no el secreto de sumario a un abogado, ¿cierto?, o no. Decirle, bueno, si para allá va la cosa, va a un autoprocesamiento o no. Y lo mismo en materia civil. Una delegación en actuarios falladores que pueden ser muy buenos abogados, incluso expertos en derecho civil, pero no son el juez. Y en definitiva son los que le brindan contenido, hacen el análisis y ponderan la prueba y le hacen la propuesta al magistrado. Y tratándose de causas más masivas, derechamente va, digamos, el clásico poder de hacer clic, ¿no? El poder simplemente de firmar sin revisar mucho lo que ya hizo un funcionario. Todos estos son vicios que se ven plasmados. De hecho, hay un foro que se creó justamente para, entre varios profesores de Derecho Civil, que se creó para evaluarse un diagnóstico de la situación del procedimiento civil. Y llegan a las mismas conclusiones. Eso está continuado también en este texto. Hay una serie de... Bueno, y finalmente el estado de avance del proyecto me parece que era relevante decir que desde 2014, que está paralizado por lo menos en el segundo trámite, formalmente, sin perjuicio que hace muy poco apareció en la prensa, ¿cierto?, el anuncio de que se iba, que dice el anuncio, dice que se va a enviar al Congreso. Me parece que es reactivar en realidad el proyecto que ya está. En definitiva, esto se está volviendo a mover, a tramitar. Bueno, sí, lo primero también que examiné para ir haciendo una comparación son los principios.
no suele, yo no suelo usarlos, no, ni tampoco he visto muchos magistrados que lo hagan, que para resolver un caso usen directamente un principio. El día de hoy, de hecho, tuve una audiencia, un abogado que me invocó los principios generales del derecho porque a su juicio había una laguna normativa para efectos de repartir un monto de dinero que se había depositado como reparación celosa del daño para 10 víctimas sin indicar a qué cantidad correspondía a cada una de las víctimas. Entonces decía, bueno, aquí hay un vacío y yo pido que lo mío son 1.000.000 de pesos, entonces lo mío son 450.000 y el resto son 10. Entonces invocaba principio general. Él, de verdad que la primera vez que lo veo, en general no se invocan los principios. Los principios, para invocarlo, aplicarlo, tenemos que tener primero creo yo, digamos, una laguna, ¿cierto? Un vacío normativo que nos exija aplicarlo, porque en definitiva tenemos el deber los jueces de fallar y resolver los asuntos que se nos ponen en nuestro conocimiento. Pero primero tenemos que tratar de buscar si existen normas que puedan resolver el conflicto. Y por ende los principios usualmente se usan para interpretar, es decir, nos brindan alguna especie de telos, ¿no? De fin. Y yo creo que efectivamente acá, entre los principios que se invocan en el Código Procesal Civil, el proyecto, existen una serie de principios que tienen esa intención, generar una interpretación teleológica cada vez que tengamos que acudir a una interpretación de cualquier norma. Por supuesto, la tutela jurisdiccional, el acceso a la justicia. Sobre el particular no hay mayores comentarios, eso es justamente uno de los puntos que también se quiso abordar con la reforma procesal penal. Sí, perjuicio que sigue teniendo algunas dificultades o problemas, claramente, entre el procedimiento escriturado y que existe hoy en día y un procedimiento oral reformado. Me parece que va a haber una diferencia sustancial en este punto. Respecto de la iniciativa, sigue conservando la acción en las partes, en el ciudadano. Es el ciudadano el que en definitiva va, la persona natural, jurídica o estos patrimonios también que le da también alguna suerte de legitimación activa, quienes van a decidir si accionan y por lo tanto ponen en movimiento el proceso. El tribunal solo podrá actuar de oficio cuando la ley lo faculte expresamente. En cambio ya tenemos un principio que es derechamente contrario a lo que uno puede ver en materia procesal penal. La dirección o impulso procesal corresponde al tribunal, que adoptará de oficio todas las medidas que considere pertinentes para su válida, eficaz y pronto desarrollo, de modo de evitar su paralización y conducirlo sin dilaciones indebidas a la justa solución de conflicto. ¿Qué sucede si en materia penal estoy en una audiencia, un requerimiento simplificado, un procedimiento simplificado, y tengo una parte querellante? Y la parte querellante, como suele pasar, no sé, no está muy atenta a la audiencia, etcétera, y no se adhiere al requerimiento, no adhiere al requerimiento. Yo me doy cuenta de eso. No hace suya la prueba, no adhiere al requerimiento, tampoco le doy la palabra, tampoco la pide. Bueno, si no digo nada, ¿cierto? En la audiencia de juicio el defensor podría decir, sabe que el querellante no tiene nada que hacer acá porque no se adhirió, pidió que se declare abandonada la querella, no se adhirió a la prueba. Puede iniciar un debate en ese tenor, que sea más beneficioso para él. Pero si yo, juez, soy activo en este sentido, tendría que mirar al querellante y decirle, oiga, ¿sabe qué? Ahí no se va a adherir. Eso tiene evidentemente un impacto en la imparcialidad del juez. ¿Por qué tiene un impacto en la imparcialidad del juez? Porque, y en esto siempre me acuerdo del ejemplo que da don Adolfo Alvarado Villoso, los 4 hipótesis en las que uno se tiene que poner en estos casos. En cualquier hipótesis en la que yo me imagine que yo me callo, no lo digo, en definitiva, la única explicación que hay
El único fundamento que puede tener que el juez haga esta intervención es que al juez le importa, le interesa que el querellante siga adelante y que por lo tanto eventualmente tenga algún éxito su acción. De lo contrario, porque si no lo digo, evidentemente la consecuencia va a ser, bueno, si no se pone atento, es que va a perder su acción. Entonces va a ser el perjuicio de esa parte. Y esta norma me parece que le obliga al juez, ¿cierto?, a decirle a las partes, oiga, no está atento a sus derechos, ponga más atención, oiga, no hizo esto. ¿Ah? Oiga, ¿usted por qué no contestó la demanda? Hay instituciones interesantes acá que hay que revisar más adelante, como por ejemplo el silencio procesal no tiene iguales consecuencias dependiendo del tipo de comportamiento del demandado. Si el demandado simplemente queda en rebeldía, es decir, guarda silencio total y no contesta, ese silencio equivale a negación total y también desconocimiento de la validez de los documentos. Pero si contesta, y en su contestación, dice la norma, es ambiguo, no es claro, o en definitiva no controvierte derechamente los hechos de manera clara, ese silencio, ¿cierto?, o esa ambigüedad es totalmente contrario, tiene el efecto contrario. Es decir, asume que entonces le da validez, reconoce los hechos. Es decir, ya, muy bien, están esas dos alternativas. Yo si soy litigante de repente creo que me conviene más bien quedarme callado. No, aquí voy a contestar y exponerme a que me pueda pasar eso. Mejor quedo en rebeldía y sí, queda todo negado. Y ahí voy avanzando. Bueno, puede darse el caso de que llegue al juez y el juez le diga, oye, usted no contestó la demanda y no la va a contestar. ¿No? ¿Por qué no contestó? Oiga, y usted pudo haber interpuesto una demanda reconvencional acá. Sí, lo que está acá, yo creo que le habilita al juez efectivamente a darle todas sus sugerencias a las partes, ¿no? Y lo que me parece también que es complejo es que, y aquí viene la experiencia que uno tiene como juez, es que uno observa que muchas veces las partes o los litigantes reaccionan frente a ojo tercero sería un comportamiento absurdo o contradictorio o no justificado o que va incluso intuitivamente en contra de sus propios intereses, pero lo que uno observa como juez es que cuando una de las partes o de los intervinientes no ejecuta un derecho o bien guarda silencio, es porque muchas veces tiene una estrategia que dice relación con ese comportamiento. Dice, un acuerdo incluso con la contraparte, no queremos seguir más adelante, ya no estamos tan claros, estamos buscando otras opciones. Es tan fuerte este principio que limitaría esto que se ve en los tribunales penales, que incluso se limitan las suspensiones de la audiencia, se regulan incluso los recesos, ¿no? Tienen que ser justificados, tienen que ser graves, justificados. Muchas de estas herramientas, como los recesos, las suspensiones de la audiencia, son utilizadas frecuentemente por los intervinientes en materia penal para llegar a soluciones amistosas, por ejemplo. Para no llegar a la condena, o para llegar a una condena más favorable. Falta que llame por teléfono a tal persona. La víctima viene en camino. Me falta un documento. Falta la autorización del fiscal regional. Es decir, son cosas que de repente acá el juez puede decir, sabe que no, aquí vamos adelante, derecho y fuerte, porque lo que trasunta acá, y esto está más adelante entre los principios que se pueden ver acá, es uno de los más relevantes, el principio de la buena fe, pero lo que resulta acá es que el legislador dice acá que es el juez quien sabe quién es el que dice la verdad, quien tiene la justicia, quien dice la justicia. Y si es el juez quien sabe qué es lo verdadero, lo justo, bueno, entonces las partes tampoco tienen mucho que decir, ¿no? Voy a ir avanzando porque ya me pasé los 14 minutos. ¿Me quedan 5 minutitos? Ya. Bueno, en cuanto a las reglas, bueno, también se puede ver todas las reglas comunes, las reglas de tramitación, para ir haciendo la comparación. Una de las cosas que se pueden ver es que a diferencia del proceso penal, no existe, bueno, es un tema orgánico, pero no existe una entidad que monopolice la acción, ¿no? Está entregado al ciudadano directamente. Me pregunto si será la Corporación de Asistencia Judicial la que asumirá también la carga
de patrocinar a las personas que no tienen recursos, o si habrá otra institución, ¿no? Pero es importante ese tema porque efectivamente una de las cosas que facilita, y aquí es importante también la experiencia con otros tribunales, en materia de familia, por ejemplo, una de las cosas que facilita el debate y llegar a soluciones expeditas jurídicamente es que tenemos litigantes profesionales que se dedican a la litigación, que saben qué es lo que están haciendo. Se nota mucho cuando llega un abogado que no sabe, ¿no? Se nota mucho cuando llega un abogado que no sabe, que no conoce la ley 18.116 y estamos en etapa condena y dice, no manejo la ley 18.116. Bueno, o sea, sí ha pasado y se nota y es muy raro que pase. Pero en materia de familia, por ejemplo, tenemos el caso, ¿cierto?, de intervinientes que van sin abogado y eso genera un notorio problema para la tramitación. Entonces no sé si en materia civil vamos a tener algún tipo de servicio profesionalizado. Respecto del inicio, bueno, formalmente en materia penal saben cuáles son las formas de iniciar, la denuncia, la querella, de oficio por el Ministerio Público. Acá se puede iniciar por demanda o por medida prejudicial. En relación a la oralidad, ¿cierto? Hay una clara inspiración en las reformas procesales en cuanto a eliminar lo más que se puedan los escritos, hacerlo todo oralmente, prohibición de incorporar escritos en la audiencia, solamente reducirlo a los actos más importantes, la demanda, la contestación, la demanda reconvencional. En cuanto a la tramitación electrónica, que ya está vigente, podemos ver cuáles son los problemas que hay. Es un tema cultural, abogados que siguen presentando escritos escaneados sin firma digital electrónica. No está prohibido, pero empiezan a generarse problemas en audiencia porque clásicamente solo delega poder, entonces no lo autorizan ante el ministro de Fe antes, porque, no sé, hay un tema cultural. O la gente que viene y hace presentaciones por sí y no lo hace por escrito, bueno, pero eso se está resolviendo, no es tan dramático. En relación a la inmediatez de la prueba, hay un avance importante, la prueba se tiene que rendir frente al juez, no frente a estos actuarios. En cuanto a la función del juez, sí, como lo decía, un abismo de distancia entre el modelo penal y el modelo civil que se propone. Un juez activo, oficioso, que puede decretar pruebas, que puede dirigir el procedimiento con su respectiva diligencia. En cuanto a la valoración de la prueba, establece cierta tasación de cierto medio de prueba, documental o prueba de escrituras públicas, no sé, instrumentos públicos, pero en general rige la valoración de la sana crítica. Y en cuanto a la dirección de la audiencia, también me parece que es muy parecido a lo que hay ya en materia penal. Finalmente esto... Sí, esto es lo que acaba de decir. Implicancias prácticas en distintos ámbitos. Desde la docencia, por ejemplo, yo recuerdo, bueno, yo fui también profesor de Derecho Procesal y la forma de enseñar Derecho Procesal tiene que ser radicalmente distinta a la que se viene en un procedimiento oral. Las técnicas de litigación son fundamentales. Y yo me acuerdo que en mi época, cuando yo estaba estudiando procedimiento penal, que era escrito, ya se hablaba, igual que ahora se habla de la reforma procesal civil, se hablaba de la reforma procesal penal. Y se había incorporado de todas maneras un ramo electivo de la reforma procesal penal. Y luego cuando salí de la universidad, todavía no entraba en vigencia, pero hice un diplomado sobre reforma procesal penal, porque en el fondo lo que me parece, el énfasis que hago acá, es que las instituciones de docencia deberían ya, ¿cierto?, empezar a gestionar una adecuación de los profesionales que están formando a este nuevo modelo. Respecto a las implicancias desde la perspectiva del litigante, también fui litigante un tiempo y claramente alguien que se está acostumbrado a tramitar por escrito, le va a ser muy difícil acostumbrarse a una audiencia donde los ritmos son muy rápidos, donde el conocimiento tiene que estar a flor de piel, donde hay que ser muy creativo también e interpretar sistemáticamente, y muchas veces estar con mucho cuidado porque podemos caer en trampas argumentativas con facilidad si no estamos atentos y no estamos bien formados.
Entonces se requiere, por ejemplo, una gran formación en materia sustantiva de derecho civil. Además, respecto de las implicancias prácticas desde la perspectiva del juez, evidentemente también tramitar, yo he escuchado colegas que dicen que están igual en la misma situación que yo, o sea, haciendo suplencia, que entonces vamos a distintos tribunales, que cuando les toca ir a civiles se sienten como que están me siento oficinista, me siento como oficinista, porque lo único que hago es sentarme en un escritorio y con un computador y me llegan las cosas. Y es distinto cuando uno está en audiencia, en sala. Claro, es radicalmente distinto. Me imagino que fue un desafío importante para los jueces del crimen que pasaron a la reforma. Igual situación se va a dar, ¿cierto?, en este caso, y tenemos que estar preparados. Los jueces tienen potestades que tienen que ejercer. No se trata del derecho del juez a capacitarse, se trata del derecho que el juez debe asegurar a los justiciables, en tanto tiene que asegurarse de ser competente en el ejercicio de sus funciones. Y finalmente, un comentario para cerrar. Si comparamos ambos procedimientos, el que se propone ahora en el proyecto versus lo que es la práctica procesal, son muy parecidos desde la oralidad, desde estas reformas más que son importantes, que dicen en relación con el acceso a la justicia, la oralidad, la inmediación. Pero el mismo profesor Adolfo Alvarado Belloso, en su libro que está acá, justamente, Lecciones de Derecho Procesal Civil, lo dice: ya no importa la oralidad, ya no importa todo esto si al final es el juez el que adopta, ¿cierto?, este comportamiento inquisitorio. Yo me atrevería a decir que la principal diferencia que hay entre ambos modelos es que el proceso que se está proponiendo en materia en el Congreso es un procedimiento inquisitorio, oficioso, inquisitorio, y que difícilmente, y siguiendo al profesor Alvarado, un procedimiento inquisitorio puede garantizar los derechos constitucionales, las libertades públicas y civiles de las personas, como sí puede hacerlo un procedimiento acusatorio. Uno tenía la esperanza o la razonable esperanza de creer que con una reforma procesal penal tan exitosa, basada principalmente, con matices, pero basada principalmente en un principio acusatorio, iba también a infundir de eso, a proyectarlo de alguna manera al proceso civil. Pero parece que ha sido mucho más difícil el asunto en el camino. Eso es, muchas gracias. Dejo el documento acá y agradecido. Muchas gracias. Bien, damos un